Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy jueves 17 de febrero y la frase para hoy jueves: Dios no tiene favoritismos porque todos somos importantes para Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos tiene que decir el Señor hoy a través de su palabra. Lectura de la carta de Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entra al mismo tiempo en una reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un hombre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio le dicen al pobre: tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les pusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien, pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro les respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor.
Mis queridos hermanos, durante el transcurso de un día de muchos compromisos y cosas que hacer, es importante que hagamos un tiempo para escuchar la palabra que se nos ha hablado como miembros del cuerpo de Cristo. Por eso estamos aquí hoy. Es demasiado fácil contribuir a la desonancia que nos rodea con nuestros pronunciamientos de lo que es correcto y bueno según el amor a nosotros mismos y lo que nos conviene y no el amor a Dios. En la primera lectura de hoy, Santiago instruye a la comunidad cristiana a no mostrar parcialidad en la fe hacia los ricos en medio de ellos, especialmente a expensas de los pobres. Nuestro mandato principal es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y en ninguna parte se nos dan excepciones en cuanto a quienes debemos amar o distinciones en cuanto a cómo debemos amarlos. No escogió Dios a los pobres del mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman. Nos dice la carta de Santiago hoy. Él es quien nos ha puesto en el camino de la rectitud y es un camino en el que no se pueden hacer cambios a lo dicho por Jesús. Pedro tuvo que aprender esta verdad a través de alguna disciplina amorosa. Él sabe que Jesús es el Cristo, acaba de identificarlo como tal y sin embargo no entiende completamente lo que eso significa. Está pensando no como Dios, sino como los seres humanos. Entonces Jesús a su vez tiene que calmar el ruido del mundo que está en la cabeza de Pedro e instruirlo para que lo escuche, lo que Dios está diciéndole. Yo creo que como Pedro nos puede pasar a nosotros también. Porque todos de una manera u otra nos gusta tener favoritismos y lucir bien ante los demás. Es muy fácil caer en este juego. A Pedro le pasó. Pedro confesó que Jesús era el Mesías y Jesús lo afirmó. Imagínate cómo debió haberse sentido Pedro. ¡Wow! Estoy al lado del mero mero. Soy uno de los de él. Y unos minutos después Jesús le dice lo que le ocurrirá, o sea que lo matarían. Y a Pedro como que el orgullo se le fue al suelo y comenzó a persuadir a Jesús. Porque imagínate, si derrotaban a su maestro, él iba a ser un derrotado también. Y él no debería juntarse entonces con alguien así. Y Jesús lo reprende diciéndole, apártate de mí, Satanás, palabras fuertes, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. A nosotros nos pasa lo mismo. Juzgamos según nuestro criterio personal o lo que nos conviene. Tenemos favoritismos, aunque nos parezca que no. Nos place juntarnos con el que tiene dinero o negocios. En la iglesia queremos ser el más cercano al sacerdote. En el trabajo, el pana del jefe, etcétera, etcétera. Se nos hace más difícil ser amigo del que no es favorito del jefe, del que no tiene dinero o del que no tiene posición social. A veces vemos a alguien que está diciendo la verdad y porque no es de los nuestros nos quedamos callados y no lo apoyamos. Vemos a un hermano que está haciendo una buena obra y porque es de otra religión o porque no es de mi grupo, no lo apoyo. En realidad nos pasa como a Pedro. Usamos nuestro propio criterio y favoritismo. Hoy Jesús nos hace la misma pregunta a nosotros. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? ¿Soy para ti el que te invita a perdonar? ¿El que te invita a buscar la unión entre todos sin distinción de raza o color? ¿Soy el que te invita a amar al prójimo como a ti mismo? ¿Quién soy para ti? Nos dice Jesús hoy. Jesús quiere mostrarnos hoy una vez más quién es Él, el Hijo de Dios que nos ayuda a amar como nos instruye. Jesús no tenía favoritismos, por el contrario, para Él todos eran iguales, ricos y pobres, los que tenían dinero y los que no. A todos los amaba y les decía la verdad. Él es el Cristo, Él es el camino para seguirlo y actuar como Él. Podemos confiar en que el Señor desea solo lo que es bueno para nosotros y en su voluntad lo cumple. Entonces, mis hermanos, después de haber escuchado estas lecturas de hoy tan interesantes, en las que vemos cómo los favoritismos y el juzgar según nuestros criterios pueden afectar nuestra relación con Dios y con los demás, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos, ¿por qué o por quién puedo tener favoritismo en mi vida?
¿En qué puedo estar juzgando hoy según mis criterios y no los de Dios? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos regalas hoy. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos concedes de vivir un nuevo día, una nueva esperanza, una nueva oportunidad de encontrarnos contigo a través de tu palabra. Te pedimos en este día, Señor, tu gracia para nunca tener favoritismo, Señor, para amar a todos los que nos rodean, a todos los que están a nuestro lado, no importa quiénes sean y cómo sean. Señor, te pedimos tu gracia porque muchas veces tendemos a separarnos de aquellos que no nos agradan, de aquellos que no nos caen bien o de aquellos que simplemente no son de nuestra clase social. Permite, Señor Jesús, que podamos amar como tú amas, sin distinciones, sin parcialidad, sin separaciones, Señor. Que todo luchemos cada día, Padre Santo, por la unidad. Permite, Señor, que los gobernantes, los líderes del mundo, Señor, puedan ver las cosas como tú las ves y que nosotros también las veamos de la misma manera que tú nos enseñas. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un jueves bien bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia. Y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, Dios no tiene favoritismos porque todos somos importantes para Él.